Pasamos a la pregunta número 27. En las preguntas anteriores había explicado sobre la misión de nuestro Señor Jesucristo al encarnarse, de ser redentor del mundo, ¿verdad? Y en esta pregunta se habla más bien de cómo Él aplica esos méritos de su redención a nuestras almas. Entonces, una cosa es que nuestro Señor nos haya salvado, de hecho, ganando las gracias y los méritos para que nos salvemos, y otra cosa es que esas gracias se apliquen a nuestras almas, y para que se apliquen se necesita que se respeten ciertas reglas o ciertos medios que Jesucristo mismo, Él determinó, y si no se respetan esos medios, no se nos puede aplicar la redención de nuestro Señor en nuestras almas. Entonces tenemos que saber cuáles son los medios que Jesucristo determinó para que nosotros podamos beneficiar de su redención y salvarnos. Entonces así dice la pregunta número 27. ¿Qué hemos de hacer para vivir según Dios? Respuesta: para vivir según Dios debemos primero creer las verdades reveladas por Él. Después, y observar sus mandamientos, es segundo, con la ayuda de su gracia, la cual se obtiene mediante los sacramentos y la oración. Tercero, son los medios para obtener la gracia. Entonces, el catecismo, cuando uno se los enseña a los niños también, se les dice que el catecismo se divide en tres partes: lo que debemos creer, lo que debemos obrar y lo que debemos recibir. Entonces, lo que debemos creer es la explicación de las grandes verdades de nuestra fe que están contenidas en el credo de los apóstoles. Después están lo que debemos hacer o evitar, que son nuestras obras, son las cosas que debemos hacer, y son pues resumidos en los 10 mandamientos, los preceptos de Dios y de la Iglesia. Y después lo que debemos recibir, y se resume en todos los medios de santificación, como son los sacramentos. Y se podía añadir también la oración, ¿verdad? La oración, la vida de oración. Entonces, en esos tres aspectos se divide todo lo que es el catecismo, que es mucho más vasto, pero se puede dividir en tres partes, qué es lo que debemos creer, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos recibir. Entonces, Jesucristo es el Redentor porque nos salvó, pero Él nos dio unos medios para que su redención se aplicara en nosotros, ¿verdad? Es como, por ejemplo, alguien se sacó la lotería, pero no pueden darle el dinero si no va a hacer ciertas formalidades o ciertos trámites, no se la van a dar el dinero que él ganó en ese premio. Pues es algo parecido, la redención. Nuestro Señor pagó con su muerte, con su vida, nuestros pecados, pagó nuestro cielo, pagó nuestra santificación, pero si no respetamos ciertas formalidades, no se va a aplicar esos méritos en nuestras almas. ¿Y quién determinó esas formalidades? Pues es Jesucristo mismo. Él es el que las determinó, y si alguien no quiere respetarlas, pues no va a beneficiar de los frutos, de las gracias, de la redención. Estos medios son su voluntad, o sea, nuestro Señor lo ha decidido así, son su decreto, son también su ley. Y no hay otra vía para participar a la redención y sus efectos. Por ejemplo, fulanito decide que él va a inventar otra religión, que va a inventar otra manera de amar a Dios, de servir a Dios, otra manera de santificarse, pues eso es una ilusión, porque no hay dos maneras, no hay tres, no hay más, hay una sola.
es la que Jesucristo dijo, en qué manera Él quiere que se nos apliquen los méritos de su redención. De qué manera podemos ir al cielo. No hay dos, no hay tres, hay una sola. Esa manera es respetando los medios que Jesucristo nos dio. Y todos esos medios están dentro de la Iglesia Católica. Es decir, que Dios dio a la Iglesia Católica la misión de ser como el recipiente o el lugar donde se encuentran esos medios. Fuera de ella no están, fuera de ella no hay, fuera de ella no hay posibilidad de salvarse. Entonces, esa es la vía para participar a la redención. Pues hay errores que dicen, no, o sea, yo me puedo salvar sin la iglesia, yo puedo ir a Dios yo mismo rezando, yo mismo hablo con Dios, yo ahí le pido perdón, ahí le pido que me ayude y Dios así me va a salvar. Pues es falso. Dios quiere intermediarios. Dios podía habernos salvado sin intermediarios. Él es todopoderoso, lo podía haber hecho. Pero de hecho no lo hizo y no lo quiere. Y así lo ha decretado, que sea por medio de ciertas cosas que nos salvemos. Entonces tenemos que estar dentro de la iglesia. Los protestantes dicen, no, yo no tengo necesidad de decir mis pecados a un hombre. Como yo no tengo necesidad de recurrir a los sacerdotes para recibir los sacramentos. Yo solito interpreto la Biblia, yo solito hago lo que quiero y yo sí me voy a salvar. Pues es un acto de soberbia, porque nuestro Señor dijo que no es así. Entonces, no hay otros medios. La Iglesia Católica es la sola depositaria de estos medios, como decíamos, el catecismo, ¿verdad? ¿Cuáles son? De estos medios que son el tesoro de la redención. Fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, lo que dice el catecismo, ¿qué es lo que debemos creer? Pues la fe es un medio para salvarse, porque esa fe, creer en lo que Jesucristo nos ha enseñado, en lo que la iglesia nos ha transmitido, eso es un medio de salvación, porque aquel que no cree no puede ir al cielo, no puede salvarse si no tiene la fe. Después, los medios, la enseñanza de Jesucristo y de la iglesia sobre los mandamientos, pues hay que respetarla, porque si no nos podemos salvar. Si no obramos lo que debemos hacer, tampoco nos podemos salvar. Entonces eso también es un medio de salvación, el hecho de respetar la ley de Dios, y que es lo mismo que la ley de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia nos impone esto, debemos aceptarlo. Después está los sacramentos, ¿verdad? Que también están dentro de la iglesia, porque solo los sacerdotes pueden dar los sacramentos, solo también los obispos. Así que hoy ya se quieren hacer ceremonias en la cual no hay sacerdotes y son laicos, son fieles que hacen esas ceremonias. Entonces eso se puede equiparar al concepto protestante del pastor, ¿verdad? Para los protestantes hay un pastor que no es sacerdote, que es como cualquier fiel, pero simplemente preside las reuniones de los protestantes, pero él no tiene poderes como tiene un sacerdote de perdonar los pecados, de consagrar la hostia, de dar los sacramentos. No tienen esos poderes. Entonces hoy ya en la Iglesia Católica se está introduciendo esas modas, lo cual es simplemente protestantismo, introducción del protestantismo dentro de la Iglesia Católica, y no es lo que quiere nuestro Señor, seguramente porque Él no hizo así su Iglesia. La Iglesia Católica no está hecha de esa manera. ¿Y qué decir? Algunas personas podían preguntar cuando uno cita este adagio que es de fe en la iglesia, que dice fuera de la iglesia no hay salvación.
Entonces aquellas personas, todos los que no están dentro de la iglesia, se van a condenar. Esa pregunta ya he respondido en otra ocasión. Dios puede, en ciertos casos, a personas que nunca conocieron la Iglesia Católica y que desde niños fueron educados en una falsa religión y que no saben cuál es la verdadera religión y están engañados, si ellos con toda rectitud buscan a la verdad y quieren hacer el bien, pues pueden salvarse, porque hay un problema de ignorancia. Pero aún en ese caso, aquellas personas que se salven fuera de la Iglesia Católica por ignorancia, por sin mala voluntad, puede pasar que se salven, pero aun cuando se salvan por medio de la Iglesia Católica, porque implícitamente ellos tienen lo que se llama el bautismo de deseo, porque son personas que que aman la verdad y que quisieran hacer el bien, pero no saben cómo hacerlo. En este caso, pues Dios, si están en buena voluntad, aunque estén en una falsa religión, se pueden salvar. Y a eso se le llama bautismo de deseo. O incluso bautismo de sangre. Cuando uno lee las vidas de los mártires, hay muchos casos de mártires, de personas que todavía no estaban bautizadas, pero que ya creían en Jesucristo, ya creían en la verdadera religión, pero no alcanzaron, no tuvieron el tiempo de bautizarse. En ese caso fueron martirizadas y murieron, y en ese caso se habla de el bautismo de sangre, que aunque no hubieran recibido todavía el bautismo, pero tenían ya la intención de recibirlo y ya tenían la fe en la verdadera iglesia. En ese caso también se pueden salvar, ¿verdad? Pero se necesita una persona adulta que está en una religión cualquiera y reconoce y llega a conocimiento de cuál es la verdadera religión y no la acepta, esa persona no se puede salvar porque ya conoció la verdad, y en ese caso, pase lo que pase, si muere en esa religión, pues se puede condenar, no se puede salvar. Pero hoy hay unos falsos tradicionalistas que ustedes tal vez habrán oído hablar en internet, que se llama, me parece, el Sitio Vaticano Católico, que son fenellistas. Es un error que pretende negar el bautismo de deseo y el bautismo de sangre. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esas personas hablan a veces de cosas de la tradición, cosas que son verdad, pero al mismo tiempo quieren difundir ese error de la negación del bautismo de deseo y de sangre. Entonces tengan cuidado con ese grupo que está en Estados Unidos. Entonces estos bautismos de deseo y de sangre pues son también una manera de pertenecer a la iglesia, ¿verdad? Pero nadie se salva si no pertenece de alguna manera a la iglesia. Aún así, las personas que por ignorancia no conocieron la religión y se salvan porque no tuvieron la oportunidad de conocer la verdad, pues de todos modos es por medio de la iglesia que se salvan, porque la gracia es por medio de la iglesia, viene de la iglesia. Entonces, de estas tres partes, la primera, después, la próxima vez, en otras ocasiones, ya comenzaremos a explicar más en detalle estas tres partes de lo que es el catecismo, y que son lo que hay que creer, lo que hay que obrar y lo que hay que recibir, ¿verdad? Entonces le explico sumariamente qué es lo que hay que creer, ¿verdad? Las verdades que debemos creer, que es la primera parte del catecismo. Esta parte se dirige sobre todo a la inteligencia, es la facultad del hombre que dirige su vida. Por eso esta facultad es muy importante, porque es lo que el hombre piensa, lo que el hombre ama, lo que el hombre concibe en su mente, que es lo que dirige toda su vida, todos sus actos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y un animal? Pues es la inteligencia, es lo que nos hace diferentes de los animales, y lo que hace que una persona es mucho más importante que un animal,
porque una persona tiene el uso de la inteligencia. ¿Y por qué una persona puede ser bautizada, ir al cielo y ser un hijo de Dios? Porque tiene la inteligencia. Y un animal no puede ser hijo de Dios, no puede ser bautizado, aunque sea un animal, porque no tiene uso de la inteligencia. Entonces, la virtud de la fe es una virtud muy importante porque es la virtud directiva de la inteligencia. Y esa virtud dirige toda la vida cristiana. Entonces, ¿por qué yo voy a confesarme? ¿Por qué yo voy a misa? ¿Por qué yo hago esto? ¿O por qué no debo hacer esto? Porque mi fe me dice que esto está bien, que esto está mal. Es mi fe que me dirige, que dirige mi inteligencia. Por eso las verdades que debemos creer son muy importantes. Por eso la Iglesia siempre ha sido tan intransigente, tan intolerante en las cuestiones de la fe, porque la fe es la virtud que dirige toda nuestra vida cristiana. Entonces, estas verdades que decimos de una manera resumida en el credo, cuando decimos el credo, por ejemplo, al principio del rosario, es en ese credo que parece sencillo hay muchísima enseñanza, y si uno se pone a explicarlo, pues no bastarían 1000 libros para explicarlo bien, porque es muy vasta lo que son las verdades de nuestra fe. Y también al credo se le llama símbolo de los apóstoles, porque se dice que fue compuesto por los apóstoles. Entonces es muy antiguo. En él están contenidas, es la enseñanza, toda la enseñanza tradicional de la Iglesia. ¿Por qué tradicional? No es porque es una especie de folclore, por una especie de gusto de algunas personas. No, tradición quiere decir entregar, transmitir. Y cuando se habla de tradición, es la transmisión de lo que enseñaron los apóstoles, lo que enseñó Jesucristo, y que recibieron los apóstoles, y que sus apóstoles transmitieron a su vez a los sacerdotes, a los obispos, hasta nuestros días. Esa enseñanza es la tradición de la Iglesia. Por eso la Iglesia católica es esencialmente tradicional. Si dejara de ser tradicional, pues desaparecería, porque tendría que renegar de sus dogmas, de sus verdades, porque esas son una tradición, han sido transmitidas desde nuestro Señor a nuestros días. Y la tradición, si uno quiere más precisamente, es la enseñanza de Dios que ha sido dada a la Iglesia, y que la Iglesia nos ha transmitido desde hace 2000 años, a través de los siglos hasta nuestros días. Es toda la enseñanza de nuestro Señor. Esta enseñanza está expresada en parte en la Biblia, pero no solo en la Biblia, porque hay personas que creen que todo lo que Jesucristo, Dios enseñó, está todo en la Biblia. No es verdad. Hay otras cosas que Dios dijo y que nuestro Señor dijo que no están en la Biblia. Hasta el mismo evangelista dice al final de uno de los evangelios, me parece que es San Juan, que dice que no todo lo que Jesucristo dijo está escrito, porque si se escribiera todo lo que Él dijo, no bastarían todos los libros de la tierra. Quiere decir que hubo enseñanzas de nuestro Señor que no fueron escritas, contrariamente a lo que dicen los protestantes y algunos católicos mal formados, que no entienden que hay enseñanzas de Dios que no han sido transmitidas por una vía oral, y que están consignadas en el catecismo, en los documentos de la Iglesia, los concilios de la Iglesia, y la enseñanza de los padres de la Iglesia, los de los primeros siglos. Esa tradición es muy importante, y no es una tradición humana, es una tradición de la palabra de Dios, que es transmitida, la enseñanza de Jesucristo, la enseñanza divina. Porque no hay que confundir la tradición con las tradiciones humanas, porque a veces hay tradiciones puramente humanas que no tienen que ver con la tradición de la Iglesia. No es lo mismo. Entonces no hay que confundir las cosas. Entonces,
toda la palabra, todo el enseñamiento, la enseñanza de Dios que ha sido transmitida fielmente y con la asistencia del Espíritu Santo, porque cuando uno lee, por ejemplo, los escritos de San Agustín, de los padres que vivieron los primeros siglos de la Iglesia, hace como 17 siglos o casi 2000 años, uno los lee, pues es lo mismo que nosotros creemos, es la misma enseñanza, es la misma doctrina. Entonces es la misma fe que creemos, mientras que hoy ya ha entrado ese modernismo, esa moda del modernismo dentro de la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II, que el modernismo es una herejía que niega que efectivamente todo lo que la Iglesia tiene por tradición venga de Jesucristo. Que para los modernistas esa tradición de la Iglesia fue algo que la gente inventó a través de los siglos y que fue obra del sentimiento religioso. Es decir, que a medida que la Iglesia crecía o se desenvolvía, había una persona que se le ocurrió inventar esto, que se le ocurrió inventar un sacramento, se le ocurrió inventar una verdad de la fe, y que poco a poco así se hizo la religión católica. Es el concepto modernista de la religión y de la tradición, mientras que no, la tradición no fue de la Iglesia, no fue inventada por los hombres, fue dictada por Jesucristo, por Dios, y transmitida por la Iglesia, fielmente por la Iglesia. Entonces no es la obra de una evolución humana, de una evolución de la religión. Eso es una mentira, y esa herejía fue condenada por el Papa San Pío X, y San Pío X prohibió a los sacerdotes de pensar así, y antes se prescribía a los sacerdotes, a los que iban a ser sacerdotes, antes de ser ordenados, hacer un juramento antimodernista para dejar en claro que ellos no adherían a esas ideas que en realidad tratan de disolver nuestra religión. Entonces, esas herejías se han difundido hoy, mucho después del Concilio Vaticano II, y hoy ya se cuestiona todo, se dice, no, pues esto no es de fe, o están cuestionando las verdades de nuestra fe. Y como para ellos la religión puede evolucionar, entonces pues vamos ahorita a suprimir tal mandamiento, vamos a suprimir tal sacramento, etcétera, o tal verdad de la fe, porque ya es inadecuada, ya no está de moda, y así pueden llegar hasta negar verdades como la realidad del infierno, la realidad del purgatorio, o un sacramento como la confesión, que ya muchos sacerdotes dicen no es necesario confesarse, porque todos somos buenos y todos nos vamos a salvar. La segunda parte del catecismo es los mandamientos que debemos observar, estos mandamientos nos dicen, son sobre todo para regular nuestros actos, para que sean buenos, y evitar lo que está mal, ¿verdad? No solo evitar el mal, sino también hacer el bien, porque hay cosas que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Hay cosas que Dios nos ha dicho que no debemos hacer, está claro, pero no es suficiente. Hay cosas que Dios nos ha dicho que debemos hacer, y que si no las hacemos un pecado de omisión. Tal vez no hemos hecho nada mal a nadie, pero no hemos hecho todo lo que debíamos, y eso también es pecado. Entonces Dios ha puesto una finalidad en las cosas que Dios ha hecho, ha puesto una finalidad. Todas las cosas vienen de Dios, y todas las cosas deben ir de regresar a Dios, porque Dios es el fin de todas las cosas. Entonces hay que ver y reflexionar cómo las cosas deben regresar a Dios, esa finalidad que tienen, y saber cómo utilizarlas para que hagan su finalidad. Así que la razón nos dice que muchas cosas deben ser utilizadas de tal manera para nuestro bien, y para que podamos servir a Dios, y que nosotros nos sean útiles para que nosotros podamos también servir a Dios. Entonces
Esa es la moralidad natural que está inscrita en la naturaleza de las cosas. Si no respetamos las cosas como Dios las hizo para el uso que Dios les dio, entonces estamos saliendo del orden natural de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, Dios hizo la madre para cuidar a sus hijos. Y cuando una madre aborta a sus hijos, ¿está cumpliendo su misión? Pues no, porque está yendo contra el orden natural de las cosas, ¿verdad? Entonces Dios nos dio la inteligencia para conocer la verdad, pero si esta inteligencia está aceptando la falsedad, ¿está cumpliendo la ley natural? Pues no, tampoco. Dios nos dio la voluntad para querer el bien, pero si nosotros en lugar de querer el bien queremos el mal, estamos yendo contra la ley natural, que es que el objetivo de la voluntad que Dios nos dio es para usarla para amar el bien. Entonces, a esa moralidad natural, todos los hombres deberían entender algo, porque sale de sí misma. Cuando uno ve el mundo, la naturaleza, uno debería entender ciertas cosas, pero hay personas que están tan deformadas en su mente que incluso a veces no ven eso, o no quieren verlo. Y después está la moralidad cristiana, que también nos la explican los 10 mandamientos, que es la moralidad, los actos buenos que debemos hacer para que la redención se aplique en nuestras almas, para que hagamos la voluntad de Dios dentro de la iglesia. Por ejemplo, Dios quiere que recibamos los sacramentos, Dios quiere que vayamos a misa, Dios quiere que recemos. Bueno, pues esos son los fines sobrenaturales, y es la ley cristiana, la moralidad cristiana, que se viene a añadir sobre la moralidad natural. No son contradictorias, son armónicas, porque las dos las hizo Dios y las dos están contenidas en los 10 mandamientos. Hay verdades naturales que todo el mundo debía entender. Por ejemplo, no hay que hacer daño al prójimo, ¿verdad? Aunque alguien no conozca los 10 mandamientos, puede darse cuenta que hacer daño al prójimo es algo malo. Pero Dios no lo vino a repetir de nuevo, porque hay personas que necesitan que uno les diga lo que ya deberían saber, pero bueno, uno debe recordárselos, y por eso en los 10 mandamientos Dios nos recuerda también verdades de la moral natural. Y también están en esta parte del catecismo, pues los preceptos de la iglesia, que son de ir a misa el domingo, de hacer penitencia, pagar los diezmos, y todas esos preceptos de la iglesia que también obligan bajo pecado. Y la práctica de las virtudes, por ejemplo, las virtudes teologales, que son las virtudes que nos dirigen a Dios, que dirigen nuestros actos hacia Dios, son las virtudes fe, esperanza y caridad. Y hay las virtudes que dirigen nuestros actos hacia las criaturas, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos, son las virtudes cardinales. Entonces, en esta parte del catecismo se nos enseña todo eso, que es regular nuestros actos buenos y aquellos actos que debemos evitar, ¿verdad? Entonces, hay actos que son como barreras para evitar el mal, y esos actos también son obligatorios. Por ejemplo, yo tengo que tomar precauciones para no ponerme en estado de pecado, en tentación. Bien, esas precauciones son obligatorias, y si uno no las toma como debe ser, uno hace pecado. Si uno no toma esas precauciones, ¿verdad? Por ejemplo, evitar ciertas conversaciones, evitar ciertos espectáculos, ciertas modas, ciertas actitudes, ciertas amistades. A veces se vuelve necesario, y si uno no lo hace, pues uno hace un pecado de imprudencia, de negligencia, etcétera. Y la tercera parte del catecismo en general es todo lo que debemos recibir y todo aquello que coopera a nuestra santificación, que nos fortifica, que nos vuelve más fuertes delante del pecado, y debilita la acción del demonio, y nos hace tener más lucidez en nuestra fe, en nuestra mente, y son sobre todo los sacramentos.
con los cuales nuestra alma recibe la gracia y se santifica. Nuestra alma se vuelve cada día más santa porque recibe los sacramentos, sobre todo si los recibe bien, con las disposiciones requeridas. Se podría decir que los sacramentos son como canales que están unidos a la fuente de la cual viene esta agua de la gracia, y esta fuente pues es Jesucristo. Estos canales que Jesucristo instituyó para el bien de nuestras almas. Entonces, si tenemos esta fe, pues vamos a recibir el influjo de la gracia que nos viene de Jesús por medio de los sacramentos, pero los sacramentos están en la Iglesia Católica, no fuera de la Iglesia Católica. Entonces tengamos claro eso, que es por el sacerdocio que Jesucristo instituyó que se transmiten los sacramentos. Entonces, el concepto protestante que hoy está pasando en la Iglesia, ya mucha gente ya no le da la importancia a los sacramentos que tienen, que deberían tener. Y también podemos añadir en esta tercera parte todo lo que colabora a nuestra santificación, pues también se podía hablar de la oración, la importancia de la oración. Entonces hay una parte del catecismo que habla de esto, de la importancia de la oración, lo que debemos decir, cómo nos debemos disponer a la acción de los sacramentos. Si no rezamos, pues vamos a recibir mal la comunión, vamos a recibir mal los sacramentos, si no tenemos la costumbre de rezar. Por eso la oración es muy importante en la vida cristiana, no solo para pedir gracias, para pedir ayuda de Dios, sino para disponernos a la acción de Dios y tener familiaridad con Dios, cercanía con Dios. Entonces es muy importante comprender la importancia de la oración en la vida cristiana. Entonces ya la próxima vez en el catecismo les hablaré comenzaremos la primera parte, que es la parte de la explicación del credo, las verdades que debemos creer, y ya con más detalle, pues eso forma la tercera parte de lo que es el catecismo.